Nombre: Omar Jacobo Prada Morales. Grupo Quinto A. Fecha: 10 de mayo del 2022. Semana 15. Reporte de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Para la historia general de la humanidad, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico ocurrido entre 1914 y 1918, que enfrentó bloques. El primer bloque era conocido como la Triple Alianza y el segundo bloque era conocido como la Triple Entente. En ese entonces la Triple Alianza estaba formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Más tarde se sumó Bulgaria. Los principales líderes de este grupo de países, también conocidos como países o imperios centrales, fueron el emperador alemán Guillermo II y el emperador austrohúngaro Francisco José I. Del otro lado del campo de batalla teníamos a la Triple Entente. Era un grupo de naciones integradas por Francia, el Imperio Ruso y Gran Bretaña. Luego se sumó Italia, que anteriormente formaba parte de la Triple Alianza, pero cambió de bando. Y los Estados Unidos, entre muchos otros. Sus principales líderes de mando fueron el presidente francés Raymond Poincaré, el zar ruso Nicolás II, el primer ministro británico David Lloyd George y el presidente estadounidense de aquellos tiempos, Woodrow Wilson. Todo esto ocasionó que comenzara esta brutal guerra fue el asesinato de Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredado al trono del Imperio Austrohúngaro. Por este lamentable suceso se desencadenó un conflicto diplomático a gran escala que pasó en poco tiempo a las armas, pues el imperio invadió el reino de Serbia, disparó numerosas alianzas de lado y lado que escalaron hasta devenir en una guerra mundial. Otra de las causas más importantes de la Primera Guerra Mundial fue el repartimiento de las tierras que hicieron las potencias imperiales europeas durante el siglo anterior, ya que la colonización mercantil de África y Asia les permitió desarrollarse económica e industrialmente, pero en términos demasiado desiguales y competitivos. Inglaterra y Francia tenían monopolio del desarrollo industrial, lo que generaba una gran discordia y revivaba rencillas nacionalistas. Las primeras batallas eran ofensivas, pero no muy ineficaces. En el este los rusos avanzaron hacia Berlín y Viena, pero fueron frenados por alemanes y austriacos. Por otro lado, en el oeste los alemanes ocuparon Bélgica y marcharon hacia París, pero fueron detenidos muy cerca de la capital francesa. A partir de ese entonces, cada bando construyó cientos de kilómetros de trincheras, desde las cuales cada cierto tiempo trataba de avanzar sobre el territorio enemigo. La mayoría de las batallas y las luchas fueron realmente feroces, Cuando los oficiales hacían sonar sus silbatos, los soldados se lanzaban a la carrera hacia la trinchera de enfrente debajo de una lluvia de balas de las muchas ametralladoras que había en el campo de guerra. Los pocos que llegaban a las líneas enemigas se trenzaban en combates cuerpo a cuerpo con cuchillos y bayonetas. La guerra tuvo un punto de inflexión en 1917 cuando un submarino alemán hundió en un barco de pasajeros en el que viajaban cientos de estadounidenses. Los Estados Unidos le declararon la guerra a la Triple Alianza y se sumaron así a la Triple Entente. Poco después de una revolución derrocó a la monarquía rusa y el nuevo gobierno decidió retirar sus tropas de la guerra. Alemanes y austriacos concentraron sus ejércitos en el oeste y lanzaron una gran ofensiva sobre Francia, pero el ataque que fue detenido agotó todas sus fuerzas. Las batallas más importantes de esta guerra fueron la batalla de Tannenberg, primera batalla del Mare, batalla de Gallipoli, batalla de Verdun, batalla del Somme, segunda batalla del Marne. Para comprender por qué se daban estos enfrentamientos, hay que analizar dos razones fundamentales.
La primera también era el auge del nacionalismo en todos los países, ya que los dirigentes europeos de la época pretendían que sus países fueran superiores al resto. Por tanto, ellos querían dominar, ampliar territorios coloniales y que tuvieran una posición hegemónica en el mundo. A esto debemos de sumarle las numerosas disputas y desacuerdos por las que colonias africanas y asiáticas que surgió a partir del deseo tan grande que existía de explotar los recursos naturales y de la mano de obra barata de sus territorios. Esta competencia se dio en el contexto del imperialismo europeo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Las consecuencias de todos los enfrentamientos y de la guerra en general fueron en primer lugar las casi 10 millones de soldados fallecidos, 20 millones de heridos y casi 8 millones de desaparecidos de ambos lados. Toda la guerra tuvo consecuencias políticas importantes en la época, como la disolución de los primeros cuatro imperios: el ruso, el alemán, el otomano y el austrohúngaro. El imperio austrohúngaro se dividió en las naciones de Austria y Hungría, y el imperio otomano cayó ante la revolución árabe que dio nacimiento a las naciones de Turquía, Siria e Irak, Palestina e Israel. Algo semejante ocurrió con el de Serbia, que abrió paso a una nación multiétnica, el Reino de Yugoslavia. La disolución del imperio alemán se dio en términos algo hostiles, opresivos, inclusive en una gran condición de pobreza alarmante. Tanto así que una vez que sus ejércitos y sus tierras fueron confiscadas, creció el resentimiento y la sensación de traición en Alemania, sembrando las semillas de odio que más tarde un hombre mundialmente conocido como Adolf Hitler cosecharía. Se inició un periodo de revoluciones y guerras civiles en varios países. En el imperio de los zares, la revolución rusa llevó al poder a las bolcheviques, que en 1922 crearon un estado socialista llamado Unión Soviética, que tendría un mayor protagonismo varios años después. Tan solo algunos años después de estos acontecimientos tan lamentables, los Estados Unidos desplazaron a Gran Bretaña como la primera potencia militar y económica de Occidente. En el año de 1919, la Sociedad de las Naciones, un organismo internacional que tenía por principal objetivo evitar una nueva guerra mundial, a la que se produjo un ascenso del nazismo, nació esta organización. A la par se producía un ascenso en el nazismo en Alemania, cuyas raíces psicológicas fueron el clima de frustración colectivo que se generó debido a la derrota militar y las imposiciones del Tratado de Versalles. La extensión de la pandemia de gripe de 1918, también conocida como gripe española, que fue contraída inicialmente por soldados estadounidenses y mató alrededor de 40 millones de personas. Hubo un gran crecimiento de la mano de obra feminista en fábricas, bancos, comercios y oficinas públicas, ya que gran parte de la mano de obra masculina se encontraba dentro de los campos de batalla. Las consecuencias territoriales y de la guerra no se hicieron esperar, y de pronto Alemania perdió gran cantidad de territorio y otras de sus colonias en África y Oceanía. El Imperio Otomano dejó de existir y pasó a llamarse la República de Turquía a partir de 1923. El nuevo estado quedó reducido a Anatolia y Tracia Oriental. Como vemos, la Primera Guerra Mundial fue un suceso lamentable, triste, pero real. Aunque sin embargo nos dejó una gran enseñanza, y es que realmente la guerra no es buena, solamente trae estragos y desgracias a la vida de las personas. Sin embargo, nos gusta o no, fue un suceso que sucedió, y por la naturaleza humana, era algo que tenía que pasar en algún momento de la historia. Y eso es innegable. Esperemos que estos acontecimientos no vuelvan a suceder. Muchas gracias.